Bueno, queridos patitos, vamos al asunto de Haití. Hacer un pequeño resumen de la situación, sobre todo a comienzos de este mes de marzo. Seguramente la situación habrá evolucionado y no para bien, pero evidentemente vamos a tratar de enfocar el asunto cuando el 1 de marzo salía la noticia de que Kenia y Haití ratifican su acuerdo de seguridad para enviar 1000 policías a la isla. Es que los gobiernos de Kenia y Haití ratificaron en Nairobi un acuerdo para el envío de 1 millar de efectivos de las fuerzas de seguridad del país africano a la convulsa isla caribeña como parte de un plan multinacional apoyado por Naciones Unidas para intentar restablecer la seguridad. Desde Kenia estábamos preparados para el despliegue y solicito a todos los demás socios de todo el mundo que den un paso al frente para que podamos dar una respuesta a tiempo, ha dicho su presidente William Ruto, según el comunicado de su oficina. Por su parte, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, agradecido a las autoridades kenianas por ofrecerse a liderar esta misión, que trae esperanza para el futuro de la humanidad y para un pueblo que no puede ver cómo vivirá mañana. A pesar de que dicha misión contó con el aval en octubre de 2023 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Tribunal Superior de Kenia bloqueó el despliegue de los agentes al considerar que era necesario un acuerdo recíproco con Haití. Varios países más han presentado su compromiso de participar en esta misión de seguridad multinacional, entre ellos Benín, Chad, Bangladesh, Barbados y Bahamas. La situación en la siempre convulsa isla caribeña ha empeorado en los últimos años, tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moïse. Desde entonces, la inseguridad y la violencia generalizada se ha instaurado en todo el país, en especial en la capital, Puerto Príncipe, donde han tenido que salir varias organizaciones y organismos humanitarios internacionales. Y es que, a continuación, en los siguientes días, en la siguiente semana, nos encontramos con que las bandas criminales del Haití asaltan la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. Los sindicatos de policía piden ayuda en redes sociales mientras avisan que cientos de presos están escapando ya de las cárceles. Las bandas criminales de Haití asaltaron la Penitenciaría Nacional de la capital, Puerto Príncipe, y liberando a un número entonces todavía no especificado de presos que, según sindicatos policiales, podrían contarse por miles, según manifestaron fuentes de la Policía Nacional Haitiana al diario Miami Herald. El asalto tuvo lugar después de que uno de los capos más destacados de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, anunciara el comienzo de una revolución contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, que se encontraba en viaje oficial en Kenia, para ultimar un despliegue de fuerzas internacionales con el objetivo de contener la extraordinaria violencia armada que lleva años asolando el país. El sindicato 17 de la Policía Nacional de Haití ha tenido que acudir a las redes sociales para pedir refuerzos tanto a sus compañeros policías como al ejército, y llamando a la protección del resto de cárceles del país, así como algunas de las más importantes intersecciones del tránsito en la capital. Abrimos comillas, pedimos a todos los policías de la capital que preparen coches y armas y munición. Como los bandidos tomen la penitenciaría nacional, cosa que ocurrió, esto se habrá acabado. Nadie se salvará de la capital porque el policía de Puerto Príncipe no podrá controlar nada, avisó el sindicato, antes de estimar que la práctica totalidad de los presos podrían haber salido entonces de la cárcel. Otras fuentes policiales indicaron al portal Ajibo Post que un gran número de reclusos ya se encontraban en las calles en la capital, en medio de un escenario de enorme confusión, tanto dentro de la superpoblada penitenciaría que de enero de ese año 2024, según la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, RNDDH, albergaba casi 4.000 presos hacinados en un espacio reservado para entre 800 y 1.300, como a los alrededores del corazón de la capital donde se encuentra. De hecho, según fuentes del portal Alter Press, solo quedarían en prisión en torno a 40 reclusos, que han preferido quedarse en sus celdas para pedir ayuda a sus familiares y resguardarse de la violencia reinante en la prisión. Hasta ese momento las autoridades no habían realizado declaraciones oficiales al respecto. Entre los fuegos
cruzados, los fugados, de acuerdo con las fuentes del portal Haití Libre, estarían destacados criminales como los antiguos líderes de las bandas de los Duma y los Salín, aunque tampoco pueden precisar con exactitud cuántos presos habrán conseguido escapar. De todas formas, y según el consenso entre los medios haitianos, los asaltantes comenzaron su ataque prendiendo varias hogueras en los alrededores de la cárcel antes de entrar por la fuerza. Además, llegaron a emplear drones de vigilancia para apoyar el avance de los pandilleros por la cárcel y avisar de las posiciones de la seguridad, es decir, de las fuerzas de seguridad. La cárcel alberga no solo a algunos de los más destacados criminales del país, sino también a los 18 colombianos acusados de asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse, el detonante de la última ola de violencia, así como al ex jefe del dispositivo de seguridad, el exmandatario Dimitri Gerard, o su coordinador de seguridad, Jean Laguel Civil, todos ellos imputados por el juez instructor del caso de magnicidio. Reacción internacional. A nivel internacional, el mando del Ejército de República Dominicana ordenó poner en alerta a los efectivos desplegados en la frontera. La orden afectaba también al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, según recogió el periódico Listín Diario. El general de brigada Freddy Soto Foreman, director general de CESFRONT, explicó que la frontera se mantiene segura con el reforzamiento militar necesario y que continuarán aplicando medidas restrictivas de ser necesario. Soto Foreman destacó que están en coordinación con el comandante general del ejército y el mayor general Carlos Fernández Onofre. Militares del ejército y CESFRONT mantienen la vigilancia y patrullas en las zonas fronterizas con Haití. Desde Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una nota diplomática de las autoridades haitianas pidiéndoles garantizar la protección de los ciudadanos colombianos presos, así como de los funcionarios diplomáticos y de la sede del consulado en Puerto Príncipe. Para ello, pide que se evalúe la posibilidad de trasladar a otra cárcel que ofrezca mayor seguridad a los colombianos presos en Haití desde julio de 2021. El asalto culmina, de momento, 4 días de terror. Eso a comienzos de este mes de marzo. Estamos hablando de en torno al 3 de marzo. Estamos hablando del 1, del 3 de marzo. Con bandas criminales lanzando asaltos contra la Academia Nacional de Policía, la Subcomisaría de Portel-Leucane y el Palacio Nacional, emblema político del país. 4 policías ya habían muerto en ese momento en un ataque a la comisaría del barrio de Bon Repo y el aeropuerto de Guy-Malari, no lejos del aeropuerto internacional Toussaint siendo alcanzado por varios disparos y su responsable teniendo que cancelar todos los vuelos. Se cerró en 2023 con 8.400 víctimas por la actividad de las bandas, entre muertos, heridos y secuestrados, un 122% más que en 2022, mientras que en enero de 2024 ha sido el mes más violento en más de 2 años. La ONU confirmó 1.100 víctimas, de las cuales 806 han sido identificadas como personas civiles ajenas a grupos armados. Posteriormente, el día 4, vemos que el gobierno de Haití suspendía las actividades no esenciales durante 3 días. El gobierno de Haití anunció que con motivo del estado de urgencia decretado el domingo, la administración pública, las tiendas, la industria y los centros educativos permanecerán cerrados al menos hasta 3 días después, en los que también estará en vigor un toque de queda. La oficina del primer ministro Ariel Henry aclaró en un comunicado que las actividades no esenciales permanecerán canceladas mientras dura el estado de urgencia adoptado ante la nueva escalada de la violencia que se tradujo en la fuga masiva de presos de la principal cárcel de Puerto Príncipe. Además, en todo el departamento oeste, donde se encuentra ubicada la capital, el común de los ciudadanos tendrá prohibido salir de casa entre las 18 horas y las 5 de la mañana, a excepción de los servicios de seguridad, el personal médico y los periodistas debidamente identificados. El gobierno aspiraba a restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación. En un comunicado difundido el domingo,
reconoció el drástico empeoramiento de la situación de seguridad, con actos criminales cada vez más violentos, atribuidos a las bandas armadas. Uno de los capos más destacados de Haití, Jimmy Cherichier, alias Pape Q, anunció el comienzo de una revolución contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, mientras se encontraba de viaje oficial en Kenia, como comentábamos al inicio, para ultimar ese despliegue de fuerzas internacionales con el objetivo de contener la extraordinaria violencia armada que lleva años asolando el país. Y es que la violencia en Haití fuerza el desplazamiento de más de 15.000 personas en los últimos días, decíamos, el 6 de marzo. La nueva ola de violencia protagonizada por las bandas armadas en Puerto Príncipe, la capital de Haití, provocó hasta ese momento que en cuestión de días más de 15.000 personas hayan tenido que moverse a otras zonas, según la ONU, que incide en que la mayor parte de estos desplazados estaban ya fuera de sus hogares por crisis de inseguridad previas. Parte han recalado en campamentos que ya existían, mientras que otros han optado por establecer nuevos asentamientos. En todos ellos las condiciones son precarias y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, de la ONU cita como necesidades más urgentes comida, atención médica, agua e instalaciones de higiene y apoyo psicosocial. Aunque algunas organizaciones han comenzado ya a movilizarse para brindar primera ayuda, la situación es compleja por la dificultad para moverse, bien por la actividad de las bandas o bien por los puntos de control establecidos en carreteras de la capital y sus alrededores. Esta violencia no puede seguir, tiene que parar, ha reclamado la coordinadora humanitaria de la ONU, Ulrika Richardson, al recordar que miles de personas se encuentran sin protección, sin seguridad y expuestas a todo tipo de riesgos. Haití, un país que ya vive sumido en una compleja crisis humanitaria de protección, cada vez que estalla una nueva ola de violencia, miles de personas quedan en una situación precaria. Richardson ha solicitado un acceso sin trabas a la población y, ampliando el foco, considera que en este momento crucial el país necesita más solidaridad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto discutir el tema, mientras que en Haití persiste el caos. Las calles de Puerto Príncipe, el gobierno haitiano decretó estado de urgencia. El primer ministro Ariel Henry había regresado todavía al país, ya que ultimaba esa crisis, había sorprendido en el extranjero, en Kenia, concretamente. Ese mismo día, la violencia provocaba que se citara a unos 1.200 muertos desde el comienzo de año 2024. Unas 1.200 personas habían perdido la vida en Haití desde comienzos del año 2024, víctimas de la violencia de las bandas criminales, según un nuevo recuento de la Oficina de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, cuyo principal responsable, Volker Turk, advirtió que la situación del país caribeño es ya insostenible al 6 de marzo de 2024. La situación ha empeorado desde la semana pasada, cuando más de 4.500 presos se fugaron de la cárcel principal de Puerto Príncipe tras un asalto y el criminal principal líder, Jimmy Cherichier, ya citado alias Barbecue, lanzó un órdago público contra el gobierno de Ariel Henry. Desde comienzos de año han sido asesinadas la abrumadora cifra de 1.193 personas, mientras que otras 692 han resultado heridas por la violencia, ha denunciado Turk en un comunicado en el que ha reclamado el despliegue urgente de la misión internacional que está llamada a respaldar a la policía haitiana. La realidad es que en el contexto presente no hay otra alternativa realista para proteger las vidas, ha señalado el alto comisionado. Simplemente se está quedando sin tiempo, ha sentenciado. La concatenación de crisis provoca también graves carencias humanitarias en el país más pobre de las Américas, donde el sistema sanitario está al borde del colapso. En este sentido, el responsable de la ONU ha lamentado que los hospitales a menudo no tienen capacidad para tratar a quienes llegan con heridas de bala. Además, con las escuelas y los negocios cerrados, las bandas cada vez más recurren a niños para perpetrar sus acciones criminales, mientras que la cifra de desplazados internos asciende ya a al menos 313.000. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, estima que se han movido en solo unos 15 días 15.000 personas, en su mayoría haitianos, que ya estaban a su vez desplazados. La Unión Europea denuncia la crisis de seguridad en Haití y pide una salida política de cara a las elecciones de agosto. Y es que
Ese mismo día 6 de marzo, la Unión Europea denunció la escalada de la violencia en Haití, apuntando que la situación es extremadamente preocupante y requiere de que el primer ministro Ariel Henry trabaje en una solución política de cara a las elecciones previstas para el próximo mes de agosto. La escalada de violencia desatada en Haití la semana pasada es extremadamente preocupante. Deploramos los ataques a las comisarías de la Policía Nacional y el asalto a dos de las principales prisiones que ha provocado la fuga de miles de reclusos, afirmaban fuentes comunitarias a Europa Press. Según la crisis que ha provocado que Estados Unidos organice una misión de seguridad multinacional para sofocar la situación. En ese sentido, la Unión Europea apoya el establecimiento de una misión policial liderada por Kenia y que financia a Estados Unidos y a la que han ofrecido personal Benín, Bahamas y otros países. Recientemente Washington expresó su intención de proporcionar $200 millones a la misión para ayudar a la Policía Nacional de Haití en la planificación, la inteligencia, la capacidad de transporte aéreo, las comunicaciones y los equipos y servicios médicos. La Unión Europea podría participar de manera indirecta a través de programas de cooperación, mientras que la implicación directa en la operación sería una decisión de los Estados miembros. Las fuentes consultadas ven con buenos ojos los planes de Henry para celebrar elecciones antes del 31 de agosto de 2025, entendiendo que el camino hacia esos comicios será un factor esencial para recuperar la estabilidad del país, insistiendo en que el mandatario haitiano deberá promover el diálogo con todos los actores en el país para una solución política que saque al país de la crisis actual. La situación en la que está la siempre convulsa isla caribeña ha empeorado en los últimos años tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moïse. Desde entonces, la inseguridad, la violencia generalizada se ha instaurado en todo el país, en especial en la capital, Puerto Príncipe, de donde han tenido que salir varias organizaciones y organismos humanitarios internacionales. Haití prorrogaba un mes, está probablemente a punto de culminarse, decíamos el día 7 de marzo, hasta el 7 de abril prácticamente, prorroga un mes más el estado de emergencia por la crisis de seguridad. Y es que el gobierno de Haití prorrogó el día 7 de marzo el estado de emergencia en un mes más en la capital, Puerto Príncipe, debido a un aumento de la violencia que hacía unos días incluso puso en duda la vuelta al país del primer ministro Ariel Henry, quien viajó a Kenia para ratificar un acuerdo de seguridad. Dicho decreto establece un estado de emergencia de seguridad en todo el departamento oeste, que incluye Puerto Príncipe, por un periodo de un mes más, informaba el diario oficial del estado L'Immunitaire. En las últimas semanas, Puerto Príncipe había vuelto a ser un escenario de aumento de la violencia entre bandas que se disputaban el control de la capital, después de que 4.500 presos lograran escaparse de la principal cárcel de la capital. El principal líder criminal, Jimmy Cherizier, Alice Barbecue, lanzó ese órdago citado ya varias veces, referido al primer ministro Henry, a quien le amenazó con sumir al país en una guerra civil si no presentaba su dimisión. Unas 1.200 personas han muerto en Haití desde principios de año a causa de esta violencia, que también ha provocado una concatenación de crisis humanitarias en el país más pobre de las Américas, donde el sistema sanitario ha colapsado y a menudo los niños son utilizados para llevar a cabo acciones criminales, como denunciaba la ONU. Y evidentemente esto no habrá hecho más que profundizarse en estos tiempos que han pasado desde la primera semana de marzo hasta la actual, que prácticamente estamos culminando el mes de marzo y ya estamos para terminar ese previsto periodo en donde iba a ampliarse ese mes referido a esas situaciones de emergencia en el país de Haití. Y es que esta es reflexión de fondo, debido a la agudización en comienzo de marzo y que evidentemente habrá evolucionado de una manera absolutamente increíblemente aberrante, pero evidentemente no podemos olvidar todo lo sucedido desde el terremoto de 2010 en adelante, la desestructuración, la falta de seguridad jurídica, desde los Duvalier con sus dictaduras de papá e hijo, la autodestrucción de las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, la falta de medios, la falta de elementos de seguridad, por supuesto la seguridad jurídica, la simple estructura de Estado como elemento de garantía
cooperante de argamasa que funcione como vínculo entre las poblaciones y sobre todo la idea de que comparten fraternalmente aparentemente la isla República Dominicana y Haití, pero evidentemente los dominicanos tienen una suerte de refractación con los haitianos, sobre todo cuando en el siglo XIX hubo ese momento en el que los haitianos, aparentemente de alguna manera beatífica, decidieron que era bueno invadir y colonizar el territorio de República Dominicana, y luego evidentemente eso volvió a su ser con dos estados, uno en cada lado, pero ese regusto siempre queda en la psique colectiva como legado imperecedero, sobre todo ahora cuando los haitianos tienen problemas graves y desde entonces, en el siglo XX, han ido a trabajar como clase... ¿Cómo decirlo de manera suave? Untermenschen. Como Untermenschen de los dominicanos. Son vistos como subhumanos. Gente que, bueno, como por ejemplo se ha visto en otros lugares. Es gente que está dispuesta a arrastrarse por un trabajo y trabajar por debajo de las condiciones reales. Por las que no aceptaría un republicano dominicano. Y por tanto, ahí tenemos un asunto de fondo, un asunto grave, un asunto difícil, sobre todo teniendo en cuenta de que ha habido oportunidades para tratar de superarlo y ha habido fallo completo. Por tanto, los Estados Unidos, por ejemplo, veremos que están dispuestos a poner dinero, pero allí meterse en el avispero, ninguno. No están dispuestos los Estados Unidos. Y el Canadá, 3/4 de lo mismo. Y muchos otros países, 3/4 de lo mismo. Y por eso hemos visto la lista de los países que están dispuestos a ir a apoyar la misión internacional de garantía de seguridad a los países que hemos visto. Empezado por Kenia. Llegan tarde. Eso es algo que tal vez en estas 3 semanas que han transcurrido desde esa primera semana de marzo de este año 2024, tal vez ha agudizado. No se ha solucionado, eso es evidente para cualquiera. Seguramente ese fogonazo de la salida de los presos de la primera semana de marzo sirvió para que saliera algún mínimo en los medios de comunicación y luego se olvidara, salvo fogonazos posteriores, puntuales, o salvo el inicio de una guerra civil, o salvo la destrucción completa por ausencia de cualquier estructura organizada o estado digno de tal nombre. Por tanto, un estado fallido es Haití, un estado que ha fracasado, que tendría que reconstruirse desde cero. Pero con el problema de que en Haití no es un estado en etéreo. Viven haitianos que sufren, que malviven, que tienen muchas dificultades. ¿Quién se quiere ocupar de los haitianos sin que sea visto como un malvado imperialista que viene a quedarse con las riquezas de los haitianos? Cosa que sabemos que el día siguiente sería el mantra de ciertos países. Por tanto, esos países que saldrían con ese mantra son los que tienen que aportar por encima de los demás, por encima de los capitalistas, por encima de los occidentales. Y por tanto, debido a que ellos también tienen sus problemas sociales, políticos, económicos, evidentemente son mucho de bla bla bla, pero de aportar nada. Y por tanto, ahí siguen los haitianos, con sus dificultades, con sus problemas agudizados cada vez más, en unas Américas que no van a ser solidarias. Porque luego se hablará de la CELAC, de UNASUR, del Petrocaribe, se hablará de todas las organizaciones que pueden echar una mano, pero cuando salen casos concretos, como Haití, todo eso, botiti flop, desaparece, se esfuma, se convierte en humo. Y es la mejor prueba de que la hermandad sudamericana no existe. Esperemos que haya un horizonte mejor, por lo menos en abril, por cercanía. Y en adelante, haya algún momento en el que pueda despejarse la sombra de la violencia, de la desestructuración, para que por lo menos los haitianos puedan tener alguna salida. Y como salida no digo que tengan que emigrar todos y dejar un hueco en una tierra yerma, sino en su propio país, que es lo que merece cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Desarrollo endógeno, desarrollo vital en el país del que es uno originario. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpier.